Estamos retomando la primera carta a los tesalonicenses. Marisol ya dio la primera parte, van a ser varias, me toca dar la segunda parte. Tesalónica, una ciudad muy grande, con diversidad de razas y de culturas. Había judíos, europeos y africanos. Era un puerto muy importante en el Mediterráneo. Pablo visita esta ciudad durante su segundo viaje misionero y no duró mucho ahí en esa ciudad, y no porque no haya querido, sino por la persecución que había contra todo lo que hablara de Cristo o hablara del Evangelio. Había persecución, y principalmente no de los europeos, no de los africanos, había persecución de los mismos judíos. Y sale huyendo. Él funda una iglesia joven. Cuando les manda la primera carta, esta iglesia no tenía más de 2 o 3 años de establecida. Obviamente, la iglesia, cuando sale huyendo Pablo, no se dispersa. Es una iglesia que se mantiene unida, está creciendo a pesar de la aflicción, a pesar de la tribulación, a pesar de los falsos profetas. Y la iglesia crecía espiritualmente y en número. Es una de las pocas iglesias a las que Pablo no regaña, no le llama la atención. Sí les hace alguna exhortación, pero en toda la primera carta, principalmente en los 2 primeros capítulos, les habla del amor, de lo agradecido que está, de cómo lo trataron y cómo él trabajó en medio de esta iglesia. Primer verso, por favor. Vamos a estar viendo los diferentes versos. El primer verso dice así: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. ¿Por qué habla en plural? Porque no fue solo Pablo. Normalmente él en sus viajes misioneros se hacía acompañar de algunos otros hermanos, de Ayudas, Timoteo, Silas, Bernabé, etcétera, para que le ayudaran no solamente en el Evangelio, sino en la atención a las nuevas iglesias. Repito, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros, ¿esa llamada de dónde es? No es del cielo, porque sonaría en todos los celulares. Por favor, traten de apagar su celular, o ténganlo en tono vibrador, y hacen favor de contestarlo afuera. Repito, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Dio frutos, dio resultados. El Evangelio no solamente penetró en los corazones, sino en las vidas y en los hombres, en los hogares de cada uno de ellos. El apartarse de sus ídolos fue la consecuencia de que esta joven iglesia creyera a Dios. Esta iglesia actualmente, la iglesia del Pacto Tlalpan, no es joven, ya tiene unos 30 años. No es joven, es una iglesia probablemente en edad ya madura. No lo sé espiritualmente. Marisol nos anunció que tiene otras actividades a medio año, y espero que cuando ella se retire pueda decir que no ha trabajado en vano, que su labor de ella, incansable, dedicada, no fue en vano, porque empezó a ver resultados en todos nosotros. Probablemente ella llegó el año pasado con algo de temor, todavía viendo a ver qué pasaba en su corazón, con dudas, como ella dice, inexperta, pero es una mujer que ama a Dios. Y yo creo que cuando ella se retire, no porque se jubile,
tiene otras actividades, va a poder decir que su trabajo en esta iglesia del Pacto Tlalpan no fue en vano. Verso 2. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciarlos el Evangelio en medio de gran oposición. Golpeados, perseguidos. Obviamente, la vida del apóstol Pablo y sus acompañantes no fue una vida cómoda. Parte de las cartas que él escribe son desde la cárcel. Él no estuvo una sola vez en la cárcel. Gran parte de su tiempo misionero estuvo en la cárcel. Y desde ahí, desde su corazón, se preocupa por los hermanos en las diferentes iglesias y les envía una carta. No obstante ello, de que el apóstol salió huyendo de Tesalónica, la iglesia joven, los nuevos creyentes, siguieron proclamando el Evangelio. Y obviamente la prioridad del apóstol era que los nuevos creyentes, no solamente en Tesalónica, sino en otros lugares, testificaran de Cristo. Versos 3 al 6. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo. Pablo no era un principiante. Pablo antes se llamó Saulo, un hombre tan celoso según él de la ley de Dios que persiguió a los judíos seguidores de Cristo. Y no los persiguió para que le dieran las buenas nuevas, los persiguió para que fueran encarcelados. Dios ya tenía un destino para este hombre. Y cuando este hombre iba a una ciudad que se llama hoy en día Damasco, Dios mismo lo paró en seco. Y tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Él fue probado por fuego. Saulo podría haber dicho: no quiero saber nada de ti, Dios. Jesucristo, no quiero saber nada de ti. Y él, cuando le pasa ese acontecimiento que cae de su caballo y cae una voz sobre él, él pregunta: ¿quién eres tú, Señor? Y la respuesta que recibe es: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Queda ciego, le dan instrucciones de que entre a la ciudad. Podría haberse regresado a Jerusalén, podría haber ido a algún hospital en Jerusalén, tenía dinero, lo podía hacer, pero obedeció. Algo en su corazón, en su espíritu le decía que tenía que obedecer esa voz. Y ustedes ya saben la historia. Fue transformado por el poder restaurador de Jesucristo. Recibió su visión y se dedicó a testificar como ningún apóstol lo hizo en el Antiguo Testamento. Hizo 4 viajes misioneros. Él, repito, no era un principiante, era un hombre instruido, pero cuando fue transformado en Damasco, recibió al Espíritu Santo. ¿Era un principiante? Probablemente sí, pero él procuraba no complacer a la gente ni intentar ganar popularidad o de que su nombre fuera famoso. Cuando predicaba, no estaba pendiente ni tratando de averiguar lo que la gente pensaba de él, sino más bien lo que Dios pensaba de él. Y hoy en día, en muchas iglesias, voy a hablar de nuestra Ciudad de México, ¿cuántos predicadores, cuántos pastores
no quieren ganar el favor de la gente. ¿Cuántos pastores, cuántos líderes no se encargan de decir lo que la gente quiera oír? Así es. ¿Por qué? Porque quieren conservar probablemente el puesto o porque quieren obtener algo de la gente. El apóstol, repito, no estaba pendiente ni tratando de averiguar lo que la gente pensaba de él, sino más bien qué Dios pensaba de él. Y nosotros, al decir nosotros hablo de ovejas, o sea, feligreses, o sea, la iglesia, líderes, pastores. Hoy en día tenemos que preguntarnos, ¿qué piensa Dios de nosotros? ¿Te agradé, Señor? ¿Te agradé, Padre, con mi enseñanza? ¿Te agradé, Padre, con mi esfuerzo? ¿Te agradé, Padre, enseñando a los niños? ¿Te agradé, Padre, aquí en la alabanza? Eso es lo que tenemos que hacer. No endulzarle el oído a las personas. A las personas normalmente nos gusta que nos endulcen el oído. Cuando alguien nos endulza el oído, nos desarman fácilmente. No sabemos qué decir. Hasta podemos decir, pues sí lo merezco. Pero ¿qué pasa cuando se nos dice la verdad? Nos sentimos agredidos, nos sentimos ofendidos. Dios hizo pasar a Pablo por una prueba de fuego y él salió avante. Su encuentro con Jesucristo en Damasco. Su prioridad era honrar el nombre de Cristo. En sus predicaciones no adulaba a la audiencia. Los halagos desarman a la gente. Les gusta que les endulcen el oído. Pero Dios examina los corazones. Hay veces que no nos gusta la palabra que está compartiendo el predicador porque habla muy seco o porque habla duro. Primero debería de amarnos y después de regañarnos. No es regaño. La palabra de Dios no es regaño. Y por lo menos en esta iglesia se ha hablado la palabra de Dios. Con diferentes estilos, claro que sí. Pero se ha hablado la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es dura. Y es dura porque en ocasiones penetra como una espada de dos filos que traspasa nuestra carne, los tuétanos y llega hasta la profundidad de nuestro ser. Y muchas veces la palabra nos desnuda, nos muestra tal y como somos cada uno de nosotros. Versos 7 al 9, otra vez. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordaos, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Líderes, pastores, traten con amor, traten con dulzura a las ovejas y estén conscientes que el ministerio significa mucho trabajo y horas de dedicación. Un pastor, un líder, no únicamente trabaja en la iglesia. El trabajo de Marisol no es únicamente los domingos. Ella trabaja la mayoría de los días de la semana. El trabajo es arduo, sí. El trabajo es riesgoso, sí. Porque el trabajo de Marisol en esta iglesia no ha sido todo agradable, todo amor, todo armonía. Se ha encontrado con gente que le ha cerrado la puerta. Ha habido gente de esta iglesia que ya no está.
y solo porque decían, es que no me gusta que una mujer esté al frente. No es lo que nos guste a nosotros, es lo que Dios nos manda a cada uno de nosotros. Los pastores, los líderes, solo deben buscar la aprobación de Dios. Son hombres y mujeres diligentes que nunca sacan ventaja de aquellos a quienes sirven. En Tesalónica, Pablo se sostuvo. Él no fue gravoso para la iglesia de Tesalónica. Él no les dijo, mi sueldo es tanto, quiero prestaciones y probablemente 3 periodos de vacaciones. No. Él tenía un oficio. Él fabricaba tiendas y él se sostuvo. Y la iglesia en Filipo le enviaba también apoyo. A Dios gracias que esta iglesia puede sostener a su pastor y algún líder. El obrero merece su salario. Y nosotros, las ovejas, tenemos la obligación de depositar cada domingo nuestro diezmo o nuestra ofrenda, para que el trabajo en nombre de Dios sea exaltado en esta congregación, el Pacto Tlalpan. 10-12. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros, los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. El comportamiento del apóstol no fue diferente en Tesalónica, fue el mismo en todas las comunidades e iglesias que fundaba. Tuvo un comportamiento intachable. Y también eso tenemos que tener los pastores y los líderes. Imaginen que aquí yo les digo y los animo, no pequemos, sirvamos a Dios, que nos olvidemos de nuestras cosas que hacíamos pasadas. Y un buen día, uno de ustedes me ve allá por Coajimalpa, porque me voy lejos para que no me conozcan, y me ven saliendo de un hotel con una mujer que no es mi esposa. A ver, nuestra conducta, y no solamente de los apóstoles de la iglesia primitiva, sino de hoy en día, tiene que ser intachable, irreprochable. No creo que haya alguien aquí que pueda reprocharle a Marisol algo o de su conducta. A los demás líderes y a los demás que servimos, ahí sí no lo sé. Pero por lo menos a nuestro pastor no podemos decirle, hiciste esto malo, te vimos haciendo esto. Y no solamente hablo de pastores ni de líderes, hablo de ustedes, la iglesia. La palabra dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, todas las cosas viejas pasaron, todas ellas son hechas nuevas. Y nosotros como iglesia tenemos que esforzarnos en honrar esa palabra. Tenemos que dar nuestra vida por Cristo. No dejar primero mis prioridades, después mis gustos y hasta después, si hay tiempo, pues leo algo en la Biblia. Nosotros, iglesia, tenemos que dejar atrás nuestra anterior forma de vivir. Pablo en Tesalónica no solamente les compartió el evangelio, dice que él mismo y sus acompañantes le dedicaban tiempo a atender a cada persona. Con amor lo animaban, le enseñaban. Ya me imagino esa iglesia en Tesalónica con una fila al terminar el servicio, preguntando, oye Pablo, no tengo duda de esto, oye Timoteo, ¿de qué se trata esto? Nosotros como ovejas
No tenemos que quedarnos con dudas de algo que se nos dijo y no entendimos. Hay varios líderes del pastor que ustedes lo conocen y pueden preguntar. Es tiempo de que pastores, líderes e iglesia nos vistamos de santidad y de justicia. Y de que dejemos atrás nuestra antigua forma de vivir. Es necesario que entendamos que el reino de Dios ya está en existencia. El reino de Dios ya está en movimiento y no que haya de venir en el futuro. Dice la Escritura que sin santidad nadie verá a Dios. Y muchas veces nosotros queremos hacer nuestra propia justicia, de acuerdo a mis preceptos, de acuerdo a mi cultura, de acuerdo a lo que creo. Y nos olvidamos que ya no existe nuestra justicia, sino la justicia de Dios. Y tenemos que aprender a llevar una vida de santidad. Vamos a escuchar una canción que habla de nosotros, los cristianos, hoy en día. Y hace un comparativo con los cristianos de aquella iglesia primitiva. Adelante, por favor. Antes les llamaban nazarenos, después cristianos. Hoy no saben ya cómo llamar a cada grupo, hay tantos. Antes al mirarles se decían, ved cómo se aman. Hoy al contemplarnos se repiten, ved cómo se separan. ¿Quién sabrá quién de ellos tiene la verdad? ¿Cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno? Hemos comenzado a hacer murallas olvidando lo primero, que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. Aquel que sirve a los demás es el mayor. Que el sermón del monte aún está en vigor, que aún existe el buen ejemplo y la humildad de corazón, y que no hay vida ni hay iglesia si no hay perdón. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Antes tenían todo en común y oraban en la noche. Hoy compiten por saber quién tiene mejor casa y mejor coche. Antes morían abrazados en la arena del circo romano. Hoy discuten si al orar hay que alzar o no las manos. Unos creen en profecías y otros no. Unos predican la fe y otros el amor. Uno habla en lenguas y otro presume de virtud. Y el mundo muere, muere, muere sin ver la luz.
¿Y acaso a ti no habrá quien te despierte? Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no llores, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no llores, solo duerme, no está muerta. Ustedes podrán decir, cuando habla este canto que la iglesia primitiva morían abrazados en el circo romano, podrán decir, bueno, es que eran los primeros cristianos y los romanos eran muy celosos y todos a morir. Pero el día de hoy, todavía en nosotros hay persecución. ¿Cuántos de ustedes no se han avergonzado cuando un familiar o un vecino les dice, oye, ¿y eres de los hermanos? ¿Ya eres evangélico? ¿Y cuántas veces con nuestras acciones hemos negado a Cristo? Vamos a hacer un ejercicio por 5 minutos. Les voy a pedir de que todos se paren de su lugar y le den un abrazo por lo menos a 3 personas que no conocen y les den una palabra de aliento. No a su vecino, cruzándose, porque normalmente la mayoría se siente en el mismo lugar. Tenemos 5 minutos para hacerlo. Se paran, por favor, y le dan un abrazo a personas que han compartido por meses la congregación y no han saludado. Adelante, por favor. Adelante. Allá atrás hay unos nuevos, César. Abdiel, Irán, crúcense para allá, crúcense para allá. Arturo, crúcense para allá. Les quedan 3 minutos, hay tiempo. Qué detalle. Les queda 1 minuto.
Ya vayan tomando sus lugares, por favor. Qué detalle. Pasen a sus lugares, por favor. Al final del servicio puede seguir la plática. Pasen a sus lugares. Seguimos con el verso 13, por favor. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. La recibieron principalmente de Pablo y Timoteo, hombres que no actuaban por sí mismos, que no decían lo que les enseñaron los maestros de la ley, probablemente en Jerusalén o en algún otro lugar de Judea, sino eran guiados por el poder del Espíritu Santo y por un anhelo de testificar de Cristo y anunciar las buenas nuevas de salvación. Por ello, fue el mensaje de Cristo el que creyeron. Les enseñó a cuidarse entre ellos y a tener compañerismo. La iglesia tiene que tener compañerismo. Difícilmente tenemos compañerismo. Los domingos terminamos, salimos a ver si hay algo de venta, platicamos con 2 o 3 de los conocidos y no saludamos a las personas nuevas, no saludamos a los hermanos nuevos. La iglesia primitiva tenía todo en común. Cuando Jesús, horas o días antes de su muerte, ora por sus apóstoles, ora también por todos aquellos que iban a creer en Él por el testimonio de los apóstoles. Y le dice al Padre: Padre, te ruego que todos los que van a creer en mi nombre sean uno, estén unidos. Tenemos que ejercitar los abrazos. Un abrazo derrite el hielo más duro que hay. Un abrazo dice mucho más que muchas palabras. Tiene que haber más compañerismo entre la iglesia. Voy a proponerle a Marisol que por lo menos cada mes, un domingo, nos quedemos a comer aquí todos. Cada quien traiga su lunch y que convivamos. Y que nos animemos, nos exhortemos unos a otros. ¿Tenemos que aprender de todos? Claro que sí. Tenemos que aprender de todos. Entonces esa sería una buena manera. La palabra de Dios solo actúa en aquellos que en realidad la ponen en práctica. No va a actuar solamente en aquellos que la leen. No va a actuar solamente en aquellos que la leen y la meditan. La palabra de Dios solo actúa en aquellos que en realidad la ponen en práctica. Dice por ahí en la Biblia: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Tenemos que practicar la palabra. La palabra tiene que estar viva en nuestro corazón y solamente así vamos a ser prosperados y bendecidos. Del verso 14 al 16 les dice que son imitadores de las iglesias en Judea en cuanto al padecimiento y oposición. Después de 20 años en que Cristo resucitó y ascendió, los judíos sentían tal odio por él que trataban de impedir que se anunciara el evangelio. Dios va a tratar de forma especial a su pueblo cuando venga el fin. Dios tiene un plan para todos nosotros, para todos aquellos que creímos en el nombre de Jesús.
Somos hijos de Dios. Pero el pueblo de Dios, desde la antigüedad, tiene un trato especial para Él. Son amados para Él. ¿Y de qué manera los va a tratar? No lo sé. Lo importante es cómo me va a tratar a mí y qué espera Él de mí. Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Sed imitadores de mí. Se atrevió a decirlo y tenía toda la autoridad para decirlo, de cómo había servido a su Señor. Sed imitadores de Pablo como Pablo lo fue de Jesucristo. Y en el libro de los Hechos, que en el libro de los Hechos se narra gran parte de los, obviamente, hechos de los apóstoles, hay dos referencias sobre Tesalónica y se menciona en Tesalónica de él y de los demás apóstoles. Estos que transforman al mundo, estos que transforman y trastornan el mundo entero, han venido acá. Y claro que los apóstoles transformaron y cambiaron el mundo entero. 12 hombres con el valor que les dio el ser llenos del Espíritu Santo en Pentecostés, transformaron el mundo entero. No solamente Judea, Samaria, Europa, estuvieron en Roma y hasta lo último de la tierra. Y alguien dirá, bueno, la mayoría de ellos estuvo con Jesús. Sí, así es. Pero ¿y qué de nosotros? Nosotros, esta iglesia del pacto, tenemos un trabajo mucho menor. Solamente tenemos que transformar a nuestra familia y a nuestra comunidad. Que se levante la persona que me diga que su familia, sus hermanos, sus hermanas, sus padres, todos son cristianos. Todos, ¿eh? Bueno, una o dos por ahí personas sabemos, ¿no? Y la mayoría es que a mi hermano no le gusta que hable de Dios cuando viene a visitarme a la casa. Es que mi cuñado se enoja cuando le doy un folleto. Para nosotros también es la comisión de hablar de Jesucristo. Cada quien a su tiempo. Los apóstoles en la iglesia primitiva, ya leímos, que transformaron y trastornaron al mundo conocido. ¿Y nosotros qué? Es una orden para nosotros. Por ahí en 2 de Corintios 5, 18 dice que nosotros somos embajadores del gran rey. ¿Qué hace un embajador? ¿Qué hace un embajador de México en España? Habla de las bondades de México, invita a los ciudadanos de España a visitar México. Y nosotros somos embajadores del gran rey, somos embajadores de Jesucristo. Y tenemos no solamente que decirles, la palabra dice, tenemos que decirles, te suplico hermano, te suplico hijo, te suplico nieto, reconcíliate con Dios. No tenemos que agradar a mi hermano o a mi primo o a mi nieto. Tenemos que agradar a Dios. Tenemos que compartir el Evangelio. Y antes que compartir el Evangelio, estar preparados para ello. Vivir una vida en santidad y en amor y en una búsqueda continua de nuestro Padre Celestial. Así como lo hicieron aquellos hombres en la iglesia primitiva. Y me refiero no únicamente a ovejas, me refiero a líderes, me refiero a pastores. Nuestra prioridad debe ser honrar en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga.